medida implementada por el Banco Central, la de la restricción o un nuevo impuesto, una retención sobre la compra de divisas, es el tema de la jornada. Terminó incluso corriendo el foco. Yo calculo que en cualquier momento nuevamente va a aparecer en escena una situación que obviamente es la clave de lo que viene pasando en los últimos 6 meses, y es que estamos a punto de alcanzar las 12.000 víctimas fatales de COVID-19 en nuestro país, con lo cual ese número probablemente entre dentro de la agenda del día de hoy, más allá de que todo gira en torno al valor que el mercado, que el Banco Central le incrementa a la compra de dólares, ¿sí? Lo que termina pasando ahora es que se declara oficialmente que por 24 horas no se va a vender dólares oficiales, con lo cual algunos ya empiezan a ver cómo escala el valor de la divisa en el mercado negro. Esto es lo que termina sucediendo. Bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de los temas económicos, de el norte que tiene el gobierno. ¿Hay norte para el gobierno de Alberto Fernández? Lo vamos a hacer con un economista, en este caso referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Me estoy refiriendo a Marcelo Ramal, que está en línea con nosotros. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich lo saluda. ¿Cómo va? Buen día, Hernán. ¿Cómo está? Bien, todo bien. Bueno, en este caso me parece que corremos un poco el foco de la política, ¿o no? Porque en definitiva toda medida tiene un análisis, un componente político, pero lo que hoy resuena es una cuestión vinculada al dólar y a la economía, y me parece que vale la pena tomar una mirada sobre esto, ¿no? Sí, a ver, lo que ha hecho el gobierno es extender una declaración de cesación de pagos que ya existía desde el punto de vista público, en el sentido que el gobierno tuvo que reestructurar su deuda. Bueno, extender esa cesación de pagos al sector privado. Cuando hablo de cesación de pagos, me refiero a una cesación de pagos internacional. El Estado argentino no tiene los recursos para afrontar sus transacciones con el exterior. Y cuando digo el Estado argentino, me refiero al hecho que los dólares para abastecer las transacciones con el exterior salen del mismo lugar, trátese del Estado o de empresas privadas. Es decir, la bolsa de los dólares está en el Banco Central, tanto para el Estado como para las empresas o las personas. Entonces, como no hay más dólares, no hay más las reservas líquidas, es decir, el dinero en efectivo que existe hoy en el Banco Central, que podría atender a transacciones privadas del orden de los 3.700 millones de dólares. Indudablemente, bueno, con ese dinero no hay forma de cubrir digamos, el movimiento de divisas corriente para el comercio internacional, para los particulares. Entonces, es una declaración de cesación de pagos con el exterior que se extiende ahora al sector privado. La medida más trascendente que se tomó en el día de ayer no es tanto el tema de los 200 dólares, que lógicamente tiene una trascendencia porque hay 5 millones de personas que lo compran con fines de ahorro, sino que, digamos, lo que hay que subrayar es el hecho de que las empresas que tengan que comprar dólares para pagar deudas o compromisos con el exterior, no lo van a tener, no lo van a poder hacer. Y el gobierno ha señalado que el 60% de lo que se debe tiene que ser o refinanciado o defolteado o pagado con los dólares que esas empresas tengan en sus cajas de seguridad en el exterior o donde sea, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos en esa situación es
una suerte de cesación de pagos, al menos en las relaciones económicas con el exterior, es decir, marca un punto muy alto de parálisis y de disolución de las relaciones económicas, porque, digamos, Argentina no puede cubrir o no puede afrontar sus compromisos internacionales, no tiene los dólares. Acá ya ni siquiera hay un problema de devaluación. Me refiero, acá no es una situación donde alguien dice, bueno, el dólar se va a 130 y entonces la situación se equilibra. No se puede equilibrar porque el nivel de reservas es absolutamente bajo. Ahora, yo les quiero señalar lo siguiente, Hernán. Sí. Antes de llegar a este punto, el gobierno le estuvo entregando a las empresas dólares baratos para cancelar sus deudas durante todos estos meses. Este es uno de los motivos por los cuales bajaron las reservas en la Argentina. Es decir, que llegamos a este punto después de meses de dólar subsidiado precisamente para lo que se llamaría el desendeudamiento privado. Y por supuesto tenemos en el medio también los compromisos de la deuda externa, ya pasados y futuros, que condicionan completamente este escenario. No soy ajeno al otro tema que mencionó al comienzo de la entrevista, los 12.000 muertos por el COVID, porque la Argentina está en una emergencia sanitaria, indudablemente, y bueno, hemos llegado a un punto muy alto de disolución económica como resultado de que no se afronta esa emergencia sanitaria centralizando los recursos económicos y dando vuelta a la actual orientación social que ha rescatado al capital y no al trabajo en todos estos meses. Correcto. A ver, volviendo al tema del dólar, porque después nos podríamos afrontar esta circunstancia, la del tema COVID, pero volviendo al tema del dólar, ahora aparece una definición de el titular del Central, ¿no?, que señala que ese mercado negro, ese mercado paralelo, es el mercado de la droga, de los traficantes de armas y demás. Digo, hay una desconexión por parte de los funcionarios, porque lo que termina viendo uno en líneas generales, más allá de que hay algún sector que quisiera estar haciendo negocios con la compra de esos $200 oficial para después salir a vendernos en el mercado paralelo, en líneas generales esto lo que habla es de un gobierno que no pudo plantear un plan económico y de una inestabilidad y falta de credibilidad de un sector que dice, si yo gano plata y no puedo ir a tomarme una cerveza, si gano plata y no puedo viajar, si gano plata y no puedo comprar un insumo, ¿dónde me preservo del aumento inflacionario? Y termina yendo a la compra de dólares. Digo, ¿se puede ver ese panorama o tampoco es un panorama que tenga sensibilidad para los funcionarios? Sí, por supuesto. Para muchísimas personas esa compra de dólares ha sido simplemente un refugio de valor, y a veces para preservarse de la inflación más chica y más inmediata, como es la inflación de los alimentos. Es decir, comprar los $200 para el fin del mes poder venderlos y simplemente afrontar lo que en ese periodo subieron algunas cuestiones absolutamente elementales. Ahora, si vamos a buscar a los elementos delictivos que operan en el mercado de cambios, bueno, que le pregunten a todas las empresas que actuaron en el contado con liquidación y en todas las maniobras que se han hecho con títulos públicos en todo este periodo. Algunas de esas maniobras ahora son limitadas por las resoluciones de ayer, pero son limitadas porque la caja se vació. Es decir, acá, vamos a ser claros, lo de ayer es el presidente del Banco Central abriendo el cajón del escritorio, mostrándolo vacío y decir, muchachos, se terminó, no hay más nada para hacer, no se puede especular en el mercado de cambios, y
digamos, los límites más importantes que se han colocado tienen que ver con operaciones que se llevan adelante en el mercado de divisas por parte de grandes empresas, Sí. operaciones que redujeron fuertemente el nivel de divisas, y bueno, se enmascara eso con estos comentarios folclóricos sobre los $200 que compraban los ahorristas, que ahora no se pueden comprar, la tarjeta de crédito con el exterior. Ese es el vuelto chico de esta crisis. Sí. Lo importante tiene que ver con la inmensa fuga de capitales que se operó en este periodo y que hoy termina, no por un giro en la política económica, termina por esto que señalaba antes, es decir, pensando en los dibujos animados o en las escenas de películas donde alguien muestra el bolsillo vacío, ¿no es cierto? Y lo saca a relucir y muestra que no tiene nada, ni monedas, ni billetes, ni nada. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en el día de ayer. Hemos llegado a un punto terminal. A ver, ahora, la contracara de esto es, el gobierno tendría que trabajar para llenar ese cajón, ¿sí? Debería buscar mecanismos para que haya un ingreso de dólares cada vez más creciente. ¿Dónde se va a basar esa estructura o esa definición de política económica? ¿A quién va a ir a buscar para que ingresen los dólares? El gobierno Sí. va a buscar al FMI. ¿A quién, perdón? Yo te puedo... Al FMI. El final de esta historia se Sí. llama FMI. Es decir, con el argumento de que efectivamente la caja está vacía, el gobierno va a acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir que el fondo le entregue el tramo restante de aquel préstamo de 55.000 millones de dólares. Los 11.000 millones restantes. Con el gobierno de Macri, los Ajá. 11.000 millones restantes. Entonces, todo o una parte de eso se va a gestionar ahora angustiosamente a cambio de una reforma previsional, del aumento de la edad jubilatoria y de otras medidas seguramente negativas, ¿no es cierto?, para la mayoría del país. Esa es la salida que se va a implementar. Naturalmente, podría haber otras salidas fundada en un manejo soberano de los recursos de la Argentina, Sí. en establecer una planificación económica democrática que asegure, digamos, el uso de las escasas reservas que tenemos, no para alimentar a los fondos internacionales, sino para sacar adelante al país. Pero bueno, esto plantea una orientación social que no veo en el horizonte del gobierno. Ajá. Acuérdense, El gobierno entonces, la gran apuesta es ir al Fondo Monetario a pedirle más plata. esto termina ahí. Claro. Esto termina ahí, es decir, el argumento es que con 3.700 millones la economía ya no puede funcionar, y entonces, bueno, es digamos, como decía, ¿no es cierto?, aquello de García Márquez, ahora no me sale crónica... De una muerte anunciada, sí. Crónica de una muerte, bueno, acá no sería muerte, o no Sí. directamente, pero la crónica de un acuerdo anunciado. Ujú. Marcelo Ramal, le agradecemos mucho por el contacto. No, por favor, les mando un abrazo. Que tenga buen día.